Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos en este tiempo devocional y seguimos viendo y experimentando a Dios en nuestras vidas. No sé si has tenido la oportunidad de conocer a Dios. Muchos piensan que Dios es algo místico y tener una comunión con Él, que lo que hablan la mayoría de creyentes es eh, algo misterioso y algo que es ilógico pensar. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios sí busca una relación contigo así como conmigo. Dios quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros. Dios es quien toma la iniciativa. Cuando nosotros fuimos sus enemigos y nos apartamos de Él, Dios tomó la iniciativa para extender su mano a través de Cristo y tener una comunión con Él. De manera que la primera invitación que puedo hacerte es a que creas en Cristo. Si ya eres un creyente, entonces has de saber que Dios quiere que trabajemos con Él. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para que se cumplan y Dios quiere cumplir esos planes y nos incluye a nosotros en su obra. ¿Cómo saber dónde Dios está trabajando? Es la pregunta que vamos a contestar en este día. ¿Cómo saber dónde Dios está trabajando y cómo yo me puedo unir a Él a trabajar con Él y cumplir sus propósitos conmigo? Entonces, la vez pasada con Nicolás estuvimos viendo un evento con Eliseo y uno de sus siervos en que Eliseo oró por este siervo para que Dios le abriera sus ojos y este hombre pudiera ver lo que Dios estaba haciendo. Esa oración también es la que estamos haciendo por ti, la que yo también he hecho por mí, para que Dios me ayude a ver dónde Él está obrando, dónde Él está trabajando. Es muy importante tener una buena comunión con Dios y saber en dónde Dios está trabajando. Identificarlo es muy fácil, pero tenemos que aprender a ser sensibles a su Santo Espíritu que mora en ti. Necesitamos un corazón muy sensible hacia el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a identificar en dónde Dios está trabajando, qué está haciendo Dios, porque cuando Dios obra de maneras sobrenaturales. Dios obra cuando nosotros vemos y observamos en nuestro alrededor hay cosas que solo Dios, únicamente Dios puede hacer. Y ahí es donde nos damos cuenta, Dios está obrando. Es la única manera. Y vamos a ver un ejemplo práctico de eso enseguida. Pero debemos tener en cuenta también que es Dios quien toma la iniciativa. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que nosotros no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay ni tan solo uno que busque a Dios. Así que tú no estás buscando a Dios. Dios es quien toma la iniciativa y te está buscando a nuestras personas a nuestro alrededor. No hay quien busque a Dios. Un ejemplo muy práctico que me pareció muy interesante es de Jesús y Zaqueo. Jesús está con mucha gente, con multitudes, personas que los buscan a la hora temprano, otros en la noche, muchos enfermos vienen a él. Pero Jesús en medio de la multitud llama su atención y observa hacia un árbol. Y en ese árbol, ¿sabes quién está? Una persona que se llama Saqueo, que era muy bajito y que no alcanzaba a ver a Jesús. Y Jesús le dice y lo llama por su nombre, Saqueo, baja, date prisa, desciende porque esta noche voy a ir a tu casa a cenar. ¿Y qué aprendemos de Jesús en este ejemplo tan chiquitico? Jesús estaba siendo sensible a donde el Padre estaba trabajando. ¿Cómo sabía Jesús que el Padre estaba trabajando en la vida de este pequeño hombre que estaba subido en un árbol? ¿Sabes por qué? Porque se tomó el trabajo y el tiempo de yo quiero ver a Jesús y me voy a subir a este árbol, no me importa el costo. Tenía un valor importante para Saqueo el subir al árbol, el encaramarse allí para ver a Jesús. De manera que Jesús lo que hizo es muy, muy importante y Dios está trabajando en la vida de este hombre porque se tomó mucho trabajo para verme a mí, pensaría Jesús. De manera que Dios está trabajando allí. Va a su casa y ¿qué pasa? Si ustedes conocen la historia se darán cuenta que allí Jesús compartió acerca de Dios, compartió acerca de Él mismo y muchos creyeron. Su familia creyó. Hubo salvación en la casa de Saqueo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Observó, se dio cuenta donde Dios estaba trabajando, se unió a Él
Y mira, los propósitos de Dios fueron cumplidos porque hubo salvación en esa casa. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo entra a morar a nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué aprendemos del Espíritu Santo aquí? Jesús da la promesa de que va a venir. Ustedes lo conocen porque es de mi misma esencia. Estoy con ustedes. Soy de la misma esencia que ese consolador que voy a enviar. ¿Para quién lo envía? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está condicionado a eso. Posterior a ello, sabemos que esa promesa del Espíritu Santo fue efectiva allí en Hechos capítulo 2. Y en cada creyente, si tú has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Mira lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿En dónde vivirá el Espíritu Santo? En el creyente. ¿Qué cosas va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo en ti? ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo en mí si tú ya has confiado en Cristo? Dos cosas. ¿Qué dice el versículo 26? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no estás solo en esta labor de identificar dónde Dios está obrando, porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a ayudar. Lo único que necesitamos es aprender a escucharle, aprender a ser sensible a su voz. Cuando yo aprendo a ser sensible a su voz, puedo unirme al trabajo de Dios en este mundo. Un versículo más, en el mismo libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es obra divina. Entonces, cuando tú te tropieces con alguien eh, que está siendo sensible a las cosas de Dios, cuando empieza a entender, uy, soy pecador, cuando empieza a hablar de, uy, Cristo, acá hace poquito pasó la Semana Santa que nosotros llamamos, y hay mucha sensibilidad en muchas personas en esa época. Y si yo me doy cuenta y atiendo y aprendo a escuchar al Espíritu Santo y me trae personas que están siendo sensibles hacia Dios, que te preguntan acerca de Dios, te preguntan acerca de Cristo. Tú no puedes llegar y decirle, uy, Señor, permíteme, Señor, voy a orar para ver si es tu voluntad que yo le hable de Cristo a esta persona que tengo a mi lado. Cuando ya Dios me está mostrando que Dios está trabajando con él. Entonces debo aprender a ser sensible y saber que la obra del Espíritu Santo que hizo en mí de convencerme de pecado, de justicia y de juicio, también la está haciendo en otras personas. Cuando eso pasa, yo debo unirme a Dios, porque es que Dios quiere usarme a mí para cumplir sus buenos propósitos. Y yo te pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu casa? ¿Qué está haciendo Dios en tu lugar de estudio? ¿Qué está haciendo Dios en tu trabajo? Sé que tal vez estamos todos confinados y no haya mucha interacción entre nosotros, pero debemos darnos cuenta y utilizar también los medios que Dios nos ha dado en estos momentos. La semana pasada estuvimos compartiendo varios estados y muchos de ellos evangelísticos. Y una persona me escribió una frase, me escribió, había algo que decía que, un meme que decía algo que estamos eh, desesperanzados, pero nuestra única confianza debe estar puesta en Dios, algo así más o menos decía el meme. Y esa persona me contestó a mi estado, es cierto. Cuando yo vi eso, empecé a interactuar porque sabía que Dios estaba obrando en esa persona. ¿Porque lo sabía? Porque simplemente cuando ponen un meme espiritual, ¿qué hace la mayoría de gente? Lo evita y nunca lo contestan. Pero Dios estaba trabajando en esta persona y tuve una muy buena conversación de compartir el Evangelio. Entonces debemos aprender a ser sensibles. ¿Qué está haciendo Dios en tu casa?
¿Qué está haciendo Dios con tus compañeros de estudio? ¿Qué está haciendo Dios en tu trabajo? ¿Estás aprendiendo a identificar la voz del Espíritu Santo? A la labor también que el Espíritu Santo, que Dios mismo hace a nuestro alrededor, debemos aprender a identificarla. Debemos aprender a identificar dónde Dios está trabajando. Son muchas las veces que encontramos textos en la Escritura en que Dios habló, en que muchos hombres de Dios fueron sensibles y se dejaron usar por Dios mismo para cumplir los planes de Dios. Tenemos muchos ejemplos de Pablo, del mismo nuestro Señor Jesucristo, varios discípulos, profetas del Antiguo Testamento. Pero algo esencial es que cuando ellos sabían que Dios hablaba, era el momento en que había que actuar. Cuando Dios te diga algo, cuando Dios te dé una oportunidad y tú te das cuenta, ay, Dios está trabajando en esa persona, debemos actuar, debemos obrar en ese momento. No podemos esperar, sino vamos a perder el chance, la oportunidad de trabajar en equipo con Dios. También debemos tener claro que Dios está completando una obra en ti, como también está completando la obra en muchas personas a nuestro alrededor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, para concluir, debemos ser sensibles a la voz de Dios, identificar en dónde Dios está trabajando. Un corazón sensible y una persona que identifica fácil es alguien que está en una estrechez y en un vínculo de amor con Dios. Debemos crecer en esa comunión con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión en la iglesia, a través de edificarnos unos a otros. Podemos crecer en la comunión con Dios y podemos ser muy sensibles al Espíritu Santo. Pero también saber qué es lo que hace Dios. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando alguien esté muy sensible hacia las cosas de Dios, en conversaciones que toquen el tema de Dios, has de saber, ahí está trabajando Dios. ¿Qué puede hacer Dios aquí? Pero también puedo yo orar. La voluntad de Dios para muchos de ustedes y para mí también fue algo traumático pensar, uy Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mí en 20 años? Y yo me proyecto y que pienso a futuro. ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo a futuro? Pero la voluntad de Dios nunca es expresada con tanto tiempo. Dios no quiere comunicarte su voluntad para ti en tantos años. Él te comunica su voluntad hoy. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Es la mejor pregunta que podemos hacerle a Dios. Y cuando tú oras, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hoy? Debemos ser sensibles porque Dios va a escuchar tu oración. Dios escuchará mi oración. Y entonces cuando se presente la oportunidad, yo me uno a Él, a trabajar con Él, a compartir el Evangelio, porque esa es su voluntad hoy. Que compartamos su Evangelio, que cumplamos la gran comisión. Y cuando Dios te hable, pues obedécele. Cuando Dios te diga, mira, aquí estoy trabajando, ahí es donde me debo añadir, ahí es donde debo estar. Entonces, mucho por pensar, mucho por identificar, pero sobre todo que podamos ser sensibles a la voz de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Dios bueno, gracias damos a ti por tu palabra, porque nos has dejado este medio de gracia de tu palabra, de poderte conocer, de saber cómo eres, cómo nos muestras tu voluntad, cómo actúas también. Damos gracias por ella y damos gracias eh, por los ejemplos que tenemos de Jesús y Zaqueo, de Pablo, de Abraham, de Moisés, que tuvieron una comunión contigo. Y esa comunión que viviste con estos hombres también es una comunión que quieres con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Chao chicos.